Hola gente de la conferencia Reforma, qué buena hora estar aquí en esta pantalla hablando con ustedes. Eh, Quiero aprovechar este tiempo para hacer en portugués dice bate-papo, una conversación íntima, un diálogo íntimo con nada más nada menos con una persona muy especial, inspiradora, especial para el rey y para su reino y para las generaciones. Él nació en 1947 en la Ciudad de México, hijo de hondureños. Eh, Estudió de tal manera que se volvió profesional, instrumentista profesional a partir de 1971. De ahí para acá ya ha grabado y ha hecho 5.000 sesiones de grabación en estudio, en CDs, en producciones. Ha tocado con diferentes y diversos artistas cristianos y no cristianos, que es una referencia para toda una generación y de verdad es un privilegio tenerlo aquí. Nada más nada menos que el señor Abraham Laboriel. Placer de estar aquí contigo, hermano. Gracias, gracias. Con todos ustedes. Privilegio, una bendición. Estamos en medio de la grabación de Diálogo Íntimo 2 en un estudio en Nashville, que es, aquí se dice que es la ciudad de la música. Es un lugar donde es como la cuna de muchos estudios en Estados Unidos. Y qué lindo lugar para poder hablar de la reforma de la música, de la reforma de la adoración. Hay algo muy interesante que me dijeron, que espiritualmente como que hay una potestad sobre el aire de frustración, porque mucha gente viene aquí para realizar sus sueños musicales y al no lograr genera muchísima frustración, pero a la vez creo que vinimos con el espíritu contrario, porque de verdad creo para todo músico cristiano, instrumentista, es un sueño también conocerte, y Dios nos está realizando un sueño y rompiendo todo espíritu contrario de esta ciudad en el nombre de Jesús. Bueno, en esta conferencia estamos tratando acerca de la palabra reforma, que es volver todas las cosas a la forma de Dios, conforme la voluntad de Dios, de hacer lo que Él quiere a su manera, ¿no? Y el tema de la adoración es un tema muy amplio, que incluye también música. Incluso la palabra música es algo que se puede reformar también, que estamos tratando de esto en esta escuela, en esta conferencia. Pero quisiéramos escucharte acerca de cómo ves la música hoy. Aleluya, es un tema amplio, pero la respuesta es, a Dios gracias, es una respuesta eterna. La música es un regalo de Dios y es un concepto que le pertenece a Dios, porque la música es invisible y dice que Dios es espíritu. Así es. Y entonces, cuando hacemos uso o acopio de ese don, indiscutiblemente de quiénes seamos y de dónde vengamos, estamos usando las herramientas que solamente le pertenecen a Él. Así es. Y entonces la música de hoy, existe el deseo muy grande, especialmente dentro del mundo cristiano, de acabar de un todo con la separación de las generaciones. Porque en la cultura del mundo se habla constantemente de que hay un espacio insondable entre las generaciones, de que a mi abuelito le gusta eso, a mi papá le gusta eso, y a mí me gusta eso, y nunca nos vamos a poder encontrar. Pero el Espíritu de Dios, eso no es verdad. Y entonces esta conferencia que ustedes están organizando, Dios los va a usar de una manera muy especial para recordarle a todos de que la música es espíritu, Dios es espíritu, y ellos que están llamados para expresarse los unos a los otros a través de ese don, van a poder expresar la verdad que es el espíritu mismo de Dios, que le da vida y respiración a cada sonido. Amén. Aleluya. Así es. Y luego leí una vez que Beethoven quedó sordo después de la Cuarta Sinfonía, y a partir de la Cuarta Sinfonía todo lo que escribió ya no podía escuchar. Entonces nosotros estamos esclavizados creyendo que el sonido es lo que determina la habilidad de hacer música. Pero el Dios del sonido es nuestro Padre Celestial. Y por eso Beethoven siguió escribiendo hasta los últimos días de su vida, y escribió cosas que también son eternas, porque él tenía acceso a cumplir la misión que Dios le había dado, de dejar un legado, una herencia de música que puede ayudar a muchos a atravesar
a los siguientes pasos que tienen que dar. Y eso es desde el punto de vista del mundo. Desde el punto de vista espiritual, el que decide lo que la gente escucha y lo que la gente no escucha es Dios. Y entonces estoy muy conmovido en este proyecto porque las canciones que hemos estado grabando están hablando de ven a descansar a mí. El corazón del Señor. Pero por la libertad que estoy sintiendo durante este proyecto, es tanto nosotros pidiéndole a Dios que venga a descansar en nosotros, pero también escucho la voz de Dios me diciendo que Él es el que nos está cantando a nosotros esas letras. Así es. Y entonces esta conferencia va a ayudar a mucha gente a descubrir de que no solamente uno le dice, Señor, te amo, Señor, ven aquí, me deleito en ti, pero qué bonito poder escuchar a Dios decirnos que Él se deleita en nosotros. Wow, es cierto. Y entonces, cada letra, cada canción, he sentido una libertad muy grande, porque no solamente escucho la voz de los compositores y de los cantantes y los músicos que estamos tocando, pero Dios nos está usando a nosotros como instrumentos en las manos de Él. Él nos está cantando a nosotros. Está tocando para nosotros. Así es. Que así sea esta conferencia. Quebrar ese espacio insondable. En la Biblia dice que cuando un hombre rico murió, estaba, creo, en el Hades, dice la Biblia, y su sirviente estaba en el cielo. Y él le dice, por favor, puedes tocar un poquito de agua y ponerlo en mi lengua. Y el sirviente le dice, no puedo porque es un espacio insondable entre donde estás y donde yo estoy. Pero ahora con las generaciones, ellos no tienen que vivir así. Así es. Y Dios está levantando personas como tú, como todos ellos, para darnos un mensaje de que lo que es insondable para el hombre no es insondable para Dios. Gloria a Dios. Yo recibo. Aleluya. Ese fue uno de los objetivos. Cuando Aleluya. te hablamos la primera vez, el Señor Sí. nos habló de unir las generaciones para sanar la tierra. Exactamente. Y se está logrando, se está sintiendo Aleluya. eso. Aleluya. Estuvimos hablando detrás de cámara acerca de cómo es la música cristiana hoy y la ausencia de originalidad o creatividad. ¿Qué nos podrías decir acerca de eso? Bueno, me acuerdo que cuando hablamos de que en los años 70, entre los años 70 y los 90, toda la música cristiana estaba controlada por el sonido del grupo que se llama los Eagles. Y entonces todos los músicos cristianos estaban tocando canciones que sonaban de esa manera y se sentían de esa manera y estaban abandonando el legado de tantos compositores que han habido antes, que han escrito música que realmente tiene la distinción de ser música que ha sido formada para Dios. Y ahora todas las canciones estaban tratando de imitar al mundo. Y se nos olvida que la música que el mundo usa y que el mundo ha consagrado como la música más famosa, todas esas ideas provienen de lo que la iglesia ha hecho. Entonces, en lugar de estar imitando al mundo, tenemos el llamado de seguir siendo aquellos que marcan la pauta. Amén. Para que todos los demás puedan seguir descubriendo nuevas maneras de expresarse. El Señor nos dice, canta un cántico nuevo, ¿no? Encuentra un ritmo nuevo, encuentra una palabra nueva, deja que yo te renueve. Y entonces, ¿por qué estamos imitando al mundo? Y ahora recientemente el grupo Coldplay, sin insultar a nadie, ellos se han convertido en un grupo que tiene mucha influencia. Y entonces cuando uno va a las iglesias, uno escucha diferentes versiones del estilo de tocar de Coldplay. Y una vez más están abandonando la voz de Dios que les dice, esas son canciones que Coldplay está copiando a la iglesia. ¿Y por qué ustedes ahora quieren que esa sea tu identidad? En la carne, y eso estoy hablando no como juez, pero estoy hablando en mi experiencia. En la carne, el ser humano que tiene un encuentro con Dios comete el error
de convertir ese encuentro santo en una idolatría. Y después de ese encuentro le prohíbe a Dios que haga algo nuevo, algo diferente. Lo que yo sentí en ese momento es lo único que le doy permiso que hagas, porque eso fue algo real. Y le negamos a Dios la oportunidad de seguir haciendo cosas nuevas y enseñándonos cosas diferentes y ayudarnos a crecer. Darnos el valor, como tú me decías. El Señor te está pidiendo que seas valiente, le está pidiendo a todo el ministerio Así es. de diálogo íntimo, le está pidiendo que sean valientes. ¿En qué consiste la valentía? En tener el valor de enfrentarse a lo desconocido. Así es. Y eso no proviene de la carne, eso no proviene, es algo que nosotros no podemos hacer con nuestra propia fuerza o con nuestro propio deseo. Tenemos que escuchar su voz y obedecer y caminar. Así es. ¿Qué se puede redimir y qué no se puede redimir, según tu opinión? Te voy a confesar algo. En alguna parte de Jeremías hay un pasaje, no puedo decirte exactamente qué pasaje es, pero es una de las partes de la Biblia que a mí me aterran, sinceramente, porque Jeremías, Dios le está diciendo al pueblo, como tú escogiste honrar ídolos más que a mí, cuando llegue el momento en que tú vengas a mí y me pidas consejos, yo te voy a dar consejos de acuerdo con los ídolos de tu corazón y tú vas a creer que es mi voz. Y entonces, yo digo que en ese caso, no es Dios el que condena, porque Él no quiere que nadie se condene, pero Él dice, yo te voy a contestar de acuerdo con los ídolos de tu corazón y tú vas a creer que soy yo el que se está hablando. Wow, fuertes. Y entonces, creo que en esta conferencia tiene que llegar un momento en que le pidas a todos los que estemos participando que hagan un verdadero trato, un nuevo trato con Dios, de que si hay algo en mí, Señor, que no está bien, si todavía queda algo en mí donde tú no eres bienvenido, que ellos hagan ese trato para que cuando vengan a presentarse en frente del Señor y hagan preguntas, que Dios tenga la libertad de contestarles de acuerdo con su espíritu y no de acuerdo con los ídolos que tienen en sus corazones. Porque hay demasiados cristianos y obviamente hay demasiada gente en el mundo que tienen ídolos en los corazones. Y por eso creo que la Biblia dice que vamos a estar muy sorprendidos en aquel día cuando veamos quién entra al reino del Señor y quién no entra. Así, ¿y cómo fue tu llamado? Porque me imagino, claro, que mucha gente, por un lado, te debe admirar porque has grabado con mucha gente cristiana. Bueno, lo que más conocemos es, ¿no?, Integrity Music, que todo Ron Kennedy, y eso ha sido una marca para toda una generación. Todos nosotros acá chiquititos te admiramos. I see the Lord. Y todo esto. Ayer aquí en la grabación vino Chester Thompson. Y para todos nosotros fue como un flashback, recordar tantas cosas hermosas. Pero también grabaste con mucha gente secular, ¿no? Sí. Como por ejemplo, me dijiste que grabaste 2 canciones con Michael Jackson. Sí, 2 canciones con Michael Jackson, he grabado con Elton John, con Barbara Streisand, Diana Ross. Películas recientes. Películas recientes, la película Frozen, que ha tenido mucho éxito, The Incredibles, Los Increíbles, Ratatouille, la más reciente que es Jurassic World. Yo soy el bajista y... hacías la voz del dragón. Rex. Y una que se llama Inside Out, que habla de los sentimientos, ¿no?, del ser humano, que acaba de salir también. Y Intensamente, ¿será, no? Sí, intensamente. Sí. Wow, impresionante. Y en esas películas muchas veces tengo la tendencia de, cuando la música está escrita en 3, tengo la herencia como mexicano de tocar guapango, y el guapango mexicano es muy similar a la samba argentina. Entonces, si escuchan cosas que parecen chacareras dobles y triples, soy yo. Muy bien. Hay sonido latino ahí. Sí. Qué lindo. Entonces, ¿cómo es un llamado
para que alguien pueda estar en estos ambientes? Bueno, mira, las fórmulas, a Dios gracias, no existen. Sí. Pero el consejo que yo le doy a todo el mundo es de que, perdonen que estoy llorando tanto. Nosotros también estamos emocionados. Sí, para los que están viendo, creo que están percibiendo la misma presencia del Señor. En el mundo de la alabanza y la adoración, de los equipos que han sido llamados para hacer ese trabajo, hay heridas muy grandes. Y esas heridas se deben a que los líderes de esos equipos tienen discos favoritos y solamente permiten que participen aquellos que puedan tocar y tengan el sonido de sus discos favoritos, y no permiten que se acerquen a aquellos que no pueden reproducir esas cosas y dejar que descubran cuáles son los sonidos que Dios les ha dado a ellos para ofrecer alabanza y adoración. Y entonces el llamado consiste en lo siguiente: si uno es líder de alabanza y adoración y uno tiene mis discos favoritos de Marcos Brunet, y si tú no puedes tocar así, no puedes formar parte de mi equipo, tenemos que rendir el amor que tenemos a los discos a nuestros discos favoritos y decir: Señor, enséñame como líder de alabanza y adoración cómo inspirar a todos los miembros de este equipo a que ellos personalmente escuchen la voz de Dios. Así es. Porque en lugar de rechazarlos por no poder tocar como nuestros discos favoritos, uno tiene que aceptar lo que pueden hacer y ofrecer eso como sacrificio de alabanza al Señor, aunque no sea del calibre de nuestros discos favoritos. Y al enseñarles a ellos a cómo escuchar y cómo obedecer la voz de Dios, entonces ellos mismos empiezan a decir: Pastor Marcos, Pastor Andrés, yo no pertenezco a este equipo, pero no porque tú los rechazaste, pero porque ellos han escuchado la voz de Dios que los inspira a que se preparen mejor. Y entonces tú has creado un equipo donde los músicos aprenden a escuchar la voz de Dios y ellos mismos se quitan del ambiente para prepararse mejor y para crecer, que no es lo mismo que tú les digas: no, hasta que no puedas tocar de esta manera, tú no puedes ser parte de la alabanza y la adoración. Y uno les niega a ellos esa oportunidad que Dios quiere usar para comunicarles a ellos. Y la otra cosa que he aprendido es de que muchas veces la congregación, si escuchan músicos que no están capacitados y que no son de cierto calibre, pero que tienen el Espíritu del Señor, que están aprendiendo a escuchar la voz del Señor y que están aprendiendo a obedecer, muchas veces esa carencia toca el corazón de la congregación de una manera especial, que es el verdadero deseo de los líderes, de una manera que un músico logrado y virtuoso no lo puede hacer. Y entonces la sabiduría no es opcional. Y por eso es que el rey Salomón, cuando Dios le dijo: pídeme lo que quieras y te lo doy, no pidió riqueza, no pidió autoridad, pidió sabiduría. Y entonces el llamado consiste en eso, de que si alguien se siente llamado para alabanza y adoración, entonces los líderes tienen que aceptarlos y enseñarles, no a que sean mejores músicos, pero a que se enamoren más y más y más de la voz del Señor. Porque una vez uno escuchando la voz del Señor, fíjate que este pasaje yo no lo puedo tocar, entonces déjame encontrar otra persona que lo pueda hacer, o déjame salirme para que tú tengas la libertad de encontrar otra persona que lo pueda hacer. Y ese es el resultado, no de tu rechazo, pero de que les enseñaste a acercarse a Dios. Sí, sí. ¿Y cómo fue que escuchaste el Señor para hacer todo lo que estás haciendo hoy? Porque nos contaste algo de un guitarrista, ¿no? Sí, el Señor en los años 60, entre los 60 y finales de los 70, había un guitarrista en Los Ángeles que se llamaba Mike Daisey, D-A-I-S-Y. Y él fue el guitarrista más importante de todas esas décadas, ¿no? Por 20 años. Todas las grabaciones las hacía él.
un músico muy logrado y de mucha potencia. Y para hacer un cuento largo, corto, llegó un momento en que él me dijo, Abraham, a raíz de lo que yo he vivido, de lo que yo he pasado, que él pasó por cosas espantosas, ah, me dice, Dios me ha dado el discernimiento de cuando escucho música en cualquier lugar donde yo estoy, en los elevadores, en los restaurantes, en la televisión, yo puedo ver los espíritus que salen de las bocinas. Y como Dios me ha dado ese discernimiento, Dios me ha prohibido que yo toque música que no sea consagrada para Él. Yo solamente puedo tocar música sacra. Y, sin embargo, por 20 años él era el guitarrista más importante de la música secular en el mundo entero. Pero llegó un momento en que Dios le dijo, no quiero que estés en ese ambiente, porque dice, yo puedo discernir, yo puedo ver, y yo sé que si desobedezco al Señor estoy en gran peligro. Normalmente el resto de la conversación sería, por lo tanto, como tú eres músico cristiano, tú tienes que hacer lo mismo que yo. Pero en lugar de decirme eso, me dijo, Abraham, tú tienes otro llamado. Y me inspiró a que me enamorara de la voz de Dios. Me dijo, tú tienes otro llamado, continúa tocando en el mundo, para el mundo, pero diles que Dios les ama. Dice, yo ya no puedo hacer eso porque Dios me ha prohibido yo solamente puedo estar en el mundo cristiano, rodeado de músicos cristianos que están haciendo música cristiana. Dice, pero tú ve y diles. Y a través de los años, muchos músicos, muchos productores, algunos artistas le han entregado su corazón al Señor a raíz de que yo continúe haciendo eso, que ese es mi llamado particular, no es el llamado de todos. Sí, sí, sí. Pero Eso es algo muy clave, porque quizás mucha gente te ve, te admira de lejos y dice, bueno, yo voy a hacer lo mismo, pero si no es tu llamado de verdad, que tu vida corre peligro. He visto muchos cristianos que usan, por ejemplo, la vida de Daniel. Por ejemplo, Daniel estaba en Babilonia, yo también iba a entrar en Babilonia. Sí. Pero Daniel fue llevado a Babilonia más o menos 13, 14 años, ya tenía su identidad, ya tenía su cultura formada dentro. Ajá. Entonces él se metió ahí, estaba en Babilonia, pero Babilonia no estaba dentro de él. Absolutamente, aleluya. Sí, entonces yo a veces veo es un peligro muy grande. Entonces gente que va con buenas intenciones, pero no va preparado, entonces las tinieblas lo comen vivo. Pero en tu vida vemos que por los frutos vamos a conocer el árbol. Aleluya, hermano. Que tu llamado es real, no porque nosotros escuchamos lo mismo, sino porque estamos viendo los frutos. Y yo creo que eso es muy clave. Yo creo que mucha gente fue preservada por lo que Dios te dio. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo crees que tendría que ser lo ideal de la adoración? Porque digo, abro mi corazón, a mí me molesta mucho cuando ponen la alabanza y la adoración como un estilo musical. Sí. Entonces tenemos rock, pop y alabanza y adoración. Sí. O sea, y para mí que cualquier cosa, digo, esa es una expresión que alaba y adora al Señor. Puede ser un rock, puede ser un pop, puede ser, ¿no? El estilo musical varía, depende de cuál es el objetivo, cuál es nuestra meta. Eso es lo que hace que sea alabanza y adoración al Señor, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente. Hubo una época en la que teníamos grupos de oración en nuestro hogar 2 veces al mes y una de las personas nuevas que llegó era un señor que tenía problemas de alcoholismo, que era cantante de una orquesta, lo que le llaman Big Band, ¿no? Sí. Y él me decía, Abraham, estoy enamorado del Señor, pero aborrezco la música cristiana. Dice, para mí no puedo, no me siento libre de adorar al Señor con la música cristiana. Entonces le dije yo, ven conmigo, vamos a apartarnos del resto del grupo de oración. Y tomé mi guitarra, le dije yo, ¿cuál es tu canción favorita de Big Band? Y me dijo, La cercanía a ti. Es una canción romántica, en inglés se llama The Nearness of You. Le dije yo, bueno, vamos a hacer esa melodía, pero vamos a cantarla al Señor. Y el hombre, ¿no?, empezó a cantar, ¿no? It's not the pale moon that excites me, the thrill that
surrounds me, oh no, it's just the nearness of you. Pero le estaba cantando al Señor. Y me dijo Abraham, de ahora en adelante voy a poder adorar al Señor con todo lo que soy, sabiendo de que Él acepta donde yo estoy en este momento. Y entonces tomamos una canción secular, escrita con un significado romántico, pero le dimos otro giro. Entonces las personas que van a estar en tu conferencia, el Señor no nos ha dado el espíritu de miedo, pero nos ha dado el espíritu de sabiduría, de amor y de discernimiento. Entonces el Señor va a redimir todo lo que existe, pero no nada más porque el Señor quiere, sino tiene que encontrar personas que están escuchando su voz, dirigidas por el Espíritu, y que lo hacen en obediencia. Y en lo personal, hubo una época en la que yo tuve que renunciar a muchos trabajos que yo quería hacer para seguir viviendo una vida de obediencia, una vida limpia, una vida en orden. Y luego el Señor, un pastor me dice, Abraham, todo lo que has sacrificado y todo lo que has renunciado, no te preocupes porque Dios va a multiplicar eso en tu vida. Amén. Y entonces han llegado la oportunidad de que todas las personas que yo pensé que nunca iba a tocar con ellas, Dios ha abierto puertas para que yo pueda tocar con ellas, pero de otra manera, claro. No bajo el precio de sacrificar mi familia y mi propia vida. Sí, bueno, ahí tocaste un tema muy importante. Creo que nosotros somos los instrumentos, ¿no? Aleluya. Y yo creo que cuando Dios nos afina, es ahí donde suena el original de Dios y nosotros y a través de nosotros. Lo que pasó con tu amigo, lo que dijiste de la música secular y pusiste letra cristiana, creo que también eso es una excepción, porque creo que lo ideal sería que hagamos algo original, que por ejemplo tu amigo haga algo original que le enamore del Señor. Claro. Porque a veces, si no, dentro del formato que existe, uno no se encaja, sea porque Dios nos llamó a hacer algo nuevo, ¿no? Tenemos un Dios creativo. Absolutamente no, y la cosa es de que eso fue una manera muy específica de abrir las puertas para que él pudiera escuchar música cristiana sin sentirse oprimido, y entonces finalmente él pudo descubrir que lo que él sentía cantando en el Big Band bajo la influencia del alcohol, eso el Señor lo puede multiplicar de una manera maravillosa sin tener que estar bajo la influencia del alcohol. Correcto. Exactamente. No, claro, porque hay mucha gente que, por ejemplo, hoy en día agarra una música secular y lo pone la letra cristiana, pero porque fue exitoso en el mundo y porque en realidad quieren ser exitosos con los evangélicos y no porque quieren adorar al Señor. Y ahí es donde vemos también que ahí estamos, como dijimos al principio, estamos copiando el mundo, y creo que el Señor está trayendo que la reforma tiene que descubrir cuál es la forma de Dios de hacer cosas originales. Absolutamente. Y creo que Dios nos está abriendo el oído y activando el corazón, creo, a todos los que estamos aquí. Quisiera que hablara un poquito, para terminar, acerca de tu familia, porque desde la primera vez que hablamos por teléfono me impactó mucho tu amor. Gracias, tu esposa Lynn, tu hijo Abraham Jr., Mateo. Aleluya. Qué tremendo. Contanos un poquito de tu familia y cómo están hoy. Bueno, imposible hablar de todo eso sin poner en una posición central de agradecimiento a la gracia del Señor hacia nosotros como familia. Mi esposa se entregó a nuestro Señor un año antes que yo, y durante ese año yo estaba muy confuso y inclusive depresivo, y ella, con mucho cariño, mucha sabiduría, se esperaba que yo me durmiera, colocaba su mano sobre mi frente cuando yo estaba durmiendo y hacía oración por mí en el Espíritu. Y ella hizo eso fielmente durante un año, hasta que finalmente llegó el momento en que yo me entregué al Señor para siempre. Esa es la culpada, entonces. Tenemos que agradecerle mucho. Sí, absolutamente. Y entonces nacieron nuestros hijos y crecieron, y ellos tuvieron la ventaja de vernos funcionar dentro de la iglesia, dentro de un mundo cristiano donde el Señor es Dios. Y entonces ellos conocen al Señor, aman al Señor, sirven al Señor, pero han pasado cosas dentro de nuestra vida espiritual que comenzó para mí en 1977.
Ah, yo le entregué mi corazón al Señor en el octubre 11 de 1977. Entonces, desde entonces, mis hijos ya nacieron dentro de la iglesia Qué bueno. y se formaron en la iglesia, pero han habido traiciones, han habido problemas de impureza, gente que específicamente ha tratado de hacernos daño dentro de la iglesia y que ha dejado a nuestros hijos con ciertas cicatrices que solamente Dios puede sanar. Sin embargo, cuando nos reunimos los cuatro como familia, siempre hay oración, siempre compartimos las cosas que Dios está haciendo en la vida de cada quien. Y mi esposa en los últimos 12 años comenzó una clínica para ayudar a niños que son víctimas del alcohol fetal. Y trabaja para el condado de Los Ángeles, y el condado de Los Ángeles no tiene el presupuesto de contratar personas que le presten asistencia a ella. Entonces ella tiene que hacerlo todo sola, las llamadas de teléfono, ver a los pacientes, escribir todas las informaciones, y trabaja un promedio de 12, 14 horas diarias, que lo ha estado haciendo por los últimos 12 años, y está muy fatigada, pero Dios le está dando el ímpetu de ver a niños que están siendo salvados de la dirección en la que iban por salir de los vientres de madres alcohólicas. Cuando ella descubrió que el 60% de esos niños iban a dar a la cárcel, ella comenzó esta clínica para empezar a educar al sistema para que no automáticamente los pongan en la cárcel, pero que encuentren estrategias de cómo ayudar a estos niños. Oh, gloria a Dios. Ah, y Están preservando las generaciones. sí, es algo Es un trabajo familiar. muy especial. Me Y impactó mucho, perdón cortarte, no, hermano, pero me impactó mucho ayer cuando vino Chester Thompson, su esposa, vino una nuera y vino las nietas, sí, que la esposa de Chester Thompson le contaba a la nieta de que tú le habías hablado del Señor por primera vez. Y qué lindo hablar a las generaciones. Sí. El día que conocimos al Señor nos cambió la vida, cambió nuestra familia, y mira, y por eso toda nuestra familia sirve al Señor. Esas eran las palabras qué de bueno Dios. que lo mencionas, porque yo no me gusta hablar de eso, porque quiero que toda la gloria, todo el crédito sea para el Señor, pero ayer sucedió espontáneamente, y ahí es cuando me doy cuenta de que lo que me dijo Mike Daisy, me dijo, tú ve, sigue en el mundo y diles. Y entonces el fruto es innegable. Vimos una nieta acá que sirve al Señor. Aleluya. Por lo que Dios te usó ahí. Y sé que el Señor te va a seguir usando mucho Que más. así sea, hermano, que así sea. Que sigas dando fruto, Que plantado así sea. junto a corrientes de aguas. Y que todo lo que hagas prospere para el Señor. En el nombre del Señor De lo verdad, recibo. tu nombre es un nombre muy profético. Eres un padre de la fe para esta Bendito sea generación. Dios. Abraham, te honramos, te apreciamos y esperamos que podamos hacer más cosas juntos para el Señor. Tiene que ser, yo me siento sinceramente, como hablamos por teléfono, la razón por la que tú y yo estamos juntos hoy es porque sabíamos que lo que Dios te había hablado es verdad, y que yo necesito estar en un ambiente santo como este. Wow, gloria a Dios. Aleluya. Gloria Que a así Dios. sea. Me alegro mucho. Tengo una última pregunta, la última. Esa es muy especial para mí. Cuando vas a un ambiente secular, se puede decir así, con la unción que Dios te dio, ¿tú no crees que la unción que Dios te dio está alimentando un sistema que Dios quiere matar? No, porque ¿Qué? cuando Dios mata, hay resurrección. Cuando el hombre mata, es un desperdicio. Y entonces lo que yo les digo a todas las personas con las que me encuentro es de que cuéntame de dónde proviene tu fe, cuéntame de dónde proviene lo que te guía. Y me dicen X, B o Z. Y yo muy amantemente les digo, mira, cuando eso en lo que tú crees te defraude, acuérdate de esta conversación. Continúa por tu camino, pero si llega un momento en que eso te defrauda, acuérdate de esta conversación, acuérdate de que hay un Dios que verdaderamente te ama incondicionalmente. Y entonces ahí fue cuando uno descubre de que si Dios mata algo dentro de nosotros, es porque va a haber resurrección. Pero si nosotros matamos, es desperdicio, porque es algo que estamos haciendo en la carne y que es una ofensa. Amén. Entonces el secreto es, donde Dios nos envíe, estamos blindados,
para hacer su voluntad. Sí, como esta mañana estábamos haciendo oración, inclusive Lid estaba cantando, Señor, que hablemos lo que tú hablas, Así es. que hagamos lo que tú haces, que digamos lo que tú dices, que caminemos donde tú caminas. Así es. Y ese es el secreto. Si no hablamos con Dios primero, estamos a la deriva. Así es. Y rápido te cuento una historia que Por quizás favor. tu gente conozca, de una persona en un avión volando sobre los Andes. Y el avión había mucha turbulencia. Y esa persona, totalmente llena de miedo, le dice al Señor, Señor, ayúdame por favor. Estoy totalmente controlado por el miedo y el temor. Y el Señor le dice, ¿no te acuerdas que yo le hablé al viento? Y el viento se calmó. Háblale al viento. Y esa persona le dice, en el nombre de Dios, cálmate. Y el avión empezó a volar perfectamente bien. Y le dice, gracias, Señor. A los 2 minutos otra vez empezó la turbulencia. Y esa persona le dice, en el nombre de Dios, cálmate. Y no se calmó. Y otra vez la persona llena de miedo, Señor, ¿por qué eso está pasando? Estoy otra vez totalmente rodeado del temor. Le dice, y le hablé al viento y el viento no me obedeció. Le dice, porque le hablaste al viento sin hablar conmigo. Yo te amo. Yo tengo una relación contigo. ¿Por qué no hablaste conmigo? Cuando tú aprendiste algo de mí, la siguiente vez lo hiciste de tu parte. Búscame. Es cierto. Y otra vez, esa es una lección maravillosa. Una vez que aprendemos algo del Señor, no quiere decir que ahora estamos libres de hacer lo que aprendimos en ese momento. Tenemos que buscarlo constantemente. Mantenernos dependientes. 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 Wow, Quería gracias, compartir gracias, esto contigo. Gracias, lo recibo, Aleluya. lo recibimos y esperamos ser fieles a lo que Sí, tenemos por delante, paso a paso, no hacer cosas por la experiencia, sino por la Sí, dependencia. es nuestro amigo y Él realmente gusta mucho de nosotros. ¿Por qué le negamos nuestra relación? No, por el hecho de que nos enseñó algo. Es verdad, gracias. He aprendido mucho estos días que compartimos juntos. Gracias, hermano. Cuando apenas nos conocimos, cuento para la gente que nos está viendo que yo te dije, discúlpame que nuestras canciones son muy sencillas. Y me dijiste algo que me impactó. Si el mundo estaría convertido si amara la sencillez. Así que amamos tu experiencia, tu talento, pero también la sencillez de tu corazón. Gracias. Ha sido un buen tiempo. Que el Señor te recompense. Y bueno, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu está diciendo. Quiero solo terminar diciendo algo ahí en la conferencia. Que tuve una experiencia con Dios muy fuerte, que ya estoy contando varias veces, pero lo repito, de que el Señor me mostró que mi mentalidad se iba a abrir. Mi mentalidad se iba a abrir cuando yo reconociera y aceptara que Él llama a Ciro de ungido y a Cornelio de justo. Dios en una visión le aparece a Pedro y dice, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Así que pidamos revelación al Señor para que nos abra la mentalidad y que hagamos en esta tierra lo que Él está esperando de nosotros. Gracias, Abraham. Hermano, te amo mucho, de verdad, te aprecio mucho. Sí. Gracias.